Amigos, amigas del programa Diálogos, hoy, 1 de octubre, se celebra el Día del Periodista. Y qué mejor que hacer una reflexión sobre esta labor tan importante que realiza el periodista aquí en el país, en el Perú, con el doctor César Viñolo, un reconocido periodista peruano. Él es presidente de la Fundación Ética Periodística y también es columnista, no solamente del Diario Expreso, sino también de diferentes medios de comunicación. Doctor César, hoy es el Día del Periodista. ¿Cuál es la reflexión con la experiencia que usted tiene hacer este día tan especial, maestro? Ante todo, le agradezco la llamada y su deferencia. En el Día del Periodista, desgraciadamente, no hay nada que celebrar, no hay nada que festejar. Los periodistas en el Perú han perdido su norte, han perdido su ética, han perdido sus principios y han perdido sus valores. Es inadmisible cómo la televisión, los diarios y la radio están sujetas al poder ejecutivo sobre pretexto de la torta publicitaria, manipulando a la opinión pública. Eso no es periodismo. Acá hay una flagrante violación a las normas éticas, porque se viene manipulando a la opinión pública y se viene transmitiendo lo que al gobierno le interesa que se transmita, y lo estamos viviendo en el caso concreto de la pandemia del coronavirus, que viene haciendo tantos estragos en el país desde el mes de marzo, ¿no? Mientras por un lado un ministro dice una cosa, otro ministro dice otra cosa. Lo que dijo ayer el presidente de la República sobre trabajar el día 8 de octubre, o sea, ni siquiera respetar la memoria de Grau, ni siquiera respetar el trabajo que viene realizando la Marina de Guerra del Perú, es inadmisible, es inadmisible. Así es, pero todavía existen, creo yo, periodistas de la calidad de usted, quienes seguimos sus publicaciones. Hay periodistas que todavía se la luchan por defender los principios y la ética periodista, que coincido con usted, ha venido pues desmereciéndose en los últimos años. Y la gran pregunta es, ¿qué está haciéndose en las universidades, donde se han incrementado también las carreras de periodismo, de ciencia de la comunicación? Allí hay que hacer también... Eso es un peligro, porque están saliendo miles de estudiantes de las facultades de ciencias de la comunicación de las diferentes universidades públicas y privadas, y simplemente van a tener que trabajar en los medios de comunicación social por un sueldo básico en algunos casos, y los dueños de los diarios o de los canales de televisión o los directores periodísticos, lo único que le van a exigir que le traigan sangre, porque si uno comienza a analizar los noticieros que se transmiten por televisión, fíjese la calidad de reporteros. Preguntar a los deudos qué opina de la muerte del hijo, de la madre o del padre es inadmisible. Ni siquiera existe el más mínimo respeto por la muerte. Todos hemos visto a través de los canales de televisión las bolsas negras con las personas fallecidas. Eso no se puede dar. En el Perú parece que se han olvidado los entes gremiales que existe un código de ética, que es una norma moral de conducta. Pero esa norma moral de conducta hay que acatarla, hay que cumplirla, hay que respetar la muerte, hay que respetar al televidente, al radioyente, al lector. Hay cosas que no se pueden transmitir ni se pueden decir, porque va contra uno mismo, va contra el derecho natural. Pero eso se viene haciendo. Fíjese la cantidad de noticias, o cómo los noticieros abren las mañanas con noticias sobre violencia, asesinatos, feminicidios, muertes. ¿Acaso no hay otras noticias en el país?
Justamente leía un artículo que usted acaba de publicar en sus redes sociales y hablaba de la función de que tiene que tener el periodista, pero a veces gana ese sensacionalismo que yo creo no solamente está pasando en el Perú, sino en otros países, y que tras esta pandemia, por ejemplo, el coronavirus, hay que hacer una mea culpa, doctor, y el periodismo ha influido mucho para que las personas ahora estén sufriendo no solamente de estos contagios de este virus, sino también un contagio emocional. La gente está asustada, doctor. Por ejemplo, el caso concreto, ¿alguien ha pensado en los niños, en los chiquitos que no pueden salir de la casa, en los chiquitos que se confiaron, esperanzaron y anhelaron ir a clase, compartir el recreo con sus compañeritos y no pueden ir a clase desde la quincena de marzo? Esos niños están metidos en la casa. Y si a eso le agregamos la campaña miserable y nauseabunda del gobierno, donde uno de los chiquitos le dice, ¿podemos ir a ver a mi abuelo? Y la respuesta que le dan, ¿dónde vamos a dejar la ceniza de tu abuelo? Increíble. Eso se puede hacer. Eso es publicidad, eso es estrategia comunicacional, eso es un mensaje coherente, digno de un gobierno hacia un pueblo. Eso no se puede hacer. Y la gente de la tercera edad, arriba de los 65 años, que en la mayoría de los casos vive sola, que está con una prisión forzosa y no puede salir a la calle, y por otro lado se ofrecen una serie de bonos y estas personas de la tercera edad tienen que pasar horas de horas en las puertas de un banco para cobrar 700 soles o 380 soles. Es inadmisible. O sea, acá el gobierno lo único que ha sembrado es miedo en la población. Había otras formas de hacerlo. Inclusive, ¿dónde está la Iglesia Católica? El pueblo peruano es un pueblo eminentemente católico. La Eucaristía no la tenemos desde el mes de marzo. Las iglesias no se abren. ¿Por qué la Conferencia Episcopal Peruana no hace misas en lugares públicos? Si es su facultad poder hacerlo. Una buena idea, yo creo que sí, doctor, pero como usted dice, está ahí rezagada, no se escucha más de algunas actividades que realizan, pero allí también, como manifiesto, el rol que juega el periodista, el periodismo en realidad debería también de ser aporte, no solamente mostrar sangre como usted lo manifiesta. Hay otras noticias de cómo se puede manejar esa información. Lamentablemente los medios que ahora han sido polarizados y ahora están pues agrupados en grandes conglomerados, prácticamente se cogen toda la información y te brindan eso, ¿no? Sí, vuelvo a insistir, lo que hay es una manipulación a la opinión pública y los medios de comunicación se han convertido en lacayos del poder de turno y simplemente son portavoces del gobierno. Así de sencillo, porque ni siquiera se le puede hacer una pregunta al presidente de la República. Las conferencias de prensa ahora son de manera virtual. En una conferencia de prensa no puede ser de una manera virtual. Bastaba con decirle al presidente de la República, respete usted la memoria de Grau, respete usted la Marina de Guerra del Perú. ¿Usted cree que declarando no feriado el día 8 de octubre va a haber más producción o va a aumentar la economía del país? Por el amor de Dios. Y lo que es peor, la Marina de Guerra del Perú se ha quedado callada. Los entes históricos ni siquiera se han pronunciado. Es inadmisible. O sea, se están perdiendo los valores, los principios, la moral, y realmente no se sabe dónde vamos a terminar. O arrinconar al Congreso de la República, tienes que sacarme esta ley sí o sí, y que el presidente del Congreso agache la cabeza. El presidente del Congreso se ha olvidado que él preside un poder del Estado, tiene el amparo constitucional y tiene el reglamento del Congreso de la República. Ellos están para legislar y para fiscalizar, y el Congreso no puede ser mesa de parte del Poder Ejecutivo. Así es, totalmente de acuerdo, doctor.
Ahora, dentro del periodismo hay también a sus excepciones de quienes lo están ejerciendo, y mucho se está viendo las tácticas del poder de las distintas instancias de los gobiernos, de cómo se ejerce la presión y el amedrentamiento a muchos periodistas independientes. Estoy más seguro que usted también se ha visto involucrado en más de una amenaza, un amedrentamiento por justamente ir en busca de la verdad. Ese es el rol fundamental del periodista, ¿no? Hace poco hemos visto cómo incluso la fuerza del orden en provincias agreden a periodistas. ¿Qué comentario le merece hoy en el Día del Periodista a aquellos colegas que están sufriendo estos empellones, estos atropellos, no solamente de las autoridades nacionales, sino en sus mismas localidades, que son amedrentados por decir la verdad? Aquí vuelvo a insistir, hay un abuso del Poder Ejecutivo, un abuso del Ministerio Público e inclusive hasta un abuso del Poder Judicial, porque cualquier periodista es denunciado y simplemente viene todo un proceso. O en el caso concreto, por ejemplo, de la Secretaria General de Palacio de Gobierno, donde el propio gobierno va a asumir los gastos del abogado de la señora Miriam Morales. Eso es inadmisible. Ahora, si eso viene sucediendo en la capital de la República, ¿cómo será en provincias? Donde un reportero entrevista a un presidente de un gobierno regional y si quiere le responde, o si no quiere no le responde. Exacto. O simplemente comienza a asustarlo o comienza a amedrentarlo. ¿Qué derechos o qué lo ampara a ese periodista para poder defenderse? Porque las entidades gremiales en el Perú hace mucho tiempo dejaron de ser lo que realmente son. Y aquí apenas, porque hoy se conmemoran 40 años del Colegio de Periodistas del Perú. El Colegio de Periodistas del Perú, creado en el gobierno del arquitecto Fernando Veladón de Terre, tuvo una serie de estatutos, una serie de códigos y una serie de normas, pero ni los estatutos, ni los códigos, ni las normas se cumplen. Es realmente penoso. Es realmente penoso, porque el Colegio de Periodistas del Perú representa a todos los periodistas colegiados en el país. Inclusive Torres y Torres Lara dio una ley mediante la cual cualquier persona podía fungir de periodista. Esa ley se dio hace más de 20 años. En 20 años las entidades gremiales no han podido refutar, no han podido incoar y no han podido hacer las gestiones respectivas para que esto quede sin efecto. En los medios de comunicación social, hoy en día, la gran cantidad de gente que trabaja ahí no es periodista. Por lo tanto, al no ser periodista, no se puede acoger al Código de Ética Periodística. Así es, pero esta es una realidad que no podemos, desconocerla, doctor, en el interior del país. Y siempre cuando hablamos de periodismo pensamos de que solamente nos referimos a aquello de que están ocupando y son medio de comunicación nacional, pero en provincia la mayoría, están simplemente ejerciendo esta profesión en base a la actividad autodidacta o empírica, ¿no? Amparados en esta ley, pero ¿qué están haciendo las asociaciones, en este caso los gremios periodísticos, para poder también acogerlos y en todo caso ayudarlos a preparar, ¿no? Para que puedan ejercer el periodismo cumpliendo los principios y la ética? Lo único que cabría es que hacer como se hizo en 1980. Aquellos periodistas que puedan demostrar un ejercicio por más de 6 años consecutivos, automáticamente podrían colegiarse en el Colegio de Periodistas. Eso es lo que se tendría que hacer, pero poco o nada se hace en ese sentido, independientemente de las acciones legales, constitucionales y jurídicas, y recurrir a todas las instancias respectivas para modificar esa ley dada por el entonces presidente del Congreso, ¿no? Sí. Ahora, bastaba reunirse con el presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, explicarle la problemática que hay, que se apruebe una enmienda, una modificación o una nueva ley, y esa ley anterior dejarla sin efecto. Así de sencillo. Pero para hacer eso hay que tener voluntad, hay que tener la intención de hacer las cosas. Ejercer un cargo gremial es para defender a los periodistas y no simplemente para entregar chapitas de determinadas fechas del año.
Así es lamentable como hemos visto y hemos ejercido también el periodismo en provincia, donde muchas veces nos vemos desamparados, ¿no? O nos encontramos solos, porque al final, frente a una denuncia de una autoridad, tienes que vértela tú con tu abogado para que puedas defenderte, ¿no? Y justamente hoy, en este Día del Periodista, doctor, quería particularmente en defensa y en aras de resaltar ese trabajo del periodista local, que en realidad es difícil, porque imagínense, no tiene la logística que lo tiene un canal o un medio capitalino, sino es el periodista el que tiene que ir a hacer de reportero, el que ser de editor y llegar y de transmitir esa noticia. Lo hemos vivido en realidad, a ellos nuestro homenaje también, doctor. Eso me consta porque he recorrido casi todo el Perú y sé la labor encomiable y sacrificada que vienen realizando los hombres de prensa a nivel nacional. A todos aquellos que ejercen el periodismo con decencia, con principios, con ética y hacen del periodismo también docencia, para ellos mi saludo. Le agradecemos, doctor, por esta breve momento de diálogo. Siempre es importante y siempre creo que es un referente, ¿no? Leerlo y ver sus apreciaciones críticas. Siga por este sendero. Creo que hay muchos quienes estamos ahí admirando su trabajo, pero para terminar simplemente, yo sé que hay muchos jóvenes que lo escuchan, que lo siguen. ¿Cuál sería así esas recomendaciones para que en realidad se encaminen por el verdadero periodismo, doctor? Simple y sencillamente que cumplan con su deber profesional, que cumplan con su deber moral. No es cuestión de que se trabaje en un medio y que se reciba una cantidad de dinero y se escriba por encargo. Los periodistas escribimos por convicción y escribimos por principios. Es a veces más digno sentarse a la mesa vacía, que nos corten la luz y el agua y tener nuestra absoluta libertad de pensamiento y de decir las cosas como se tienen que decir. Porque un presidente de la República, un ministro de Estado o un congresista de la República no es más que nosotros. Todos somos iguales. Y el poder que esta gente tiene es un poder efímero. El poder de la pluma jamás podrá apagarse. El poder de la pluma jamás podrá silenciarse. Somos periodistas por principios, por pasión y por vocación. Qué bonito. Muchas gracias, doctor. Un feliz día, un abrazo y siga usted siempre con ese ejemplo y ese don de gente que le caracteriza. Muchas gracias, por favor, por estar en el programa. Muy amable. Buen día.